conocidos como los explicadores. Para presentarnos, Clarito está. Nos explican en sencillo las cosas difíciles de entender. En XFM y Democracia M da inicio, Clarito está. Amigos, muy buenos días, les saludamos Sebastián Oreas y Vicente Albornoz, aquí con varios temas musicales en un programa músico tropical. Músico tropical, rumbero, gozador. No, me parece que lo que vamos a oír es merengue. Merengue, exactamente. Sí, para ser exactos, hoy vamos a tener un ¿Pero programa... gozador o no gozador? Yo creo que sí, indiscutiblemente, porque vamos a tener un programa en el que vamos a hacer un especial énfasis en la parte musical y alegre del tema. Pero antes de eso, Sebastián, ¿sí? Te tengo el dato de la semana. Dale, Vicente. 4,5%. Es un dato del INEC. Ya. La inflación no es, porque ya dimos la inflación el otro día, que negativa. estamos en deflación, menos 0,3%. Sí. Eso no es. He de aclarar que es un dato que da el INEC y que yo creo que sí es verdad. Ya. Pero eso no le vuelve relevante. O sea, por lo tanto, hay ciertos datos del INEC. No, para que no quede duda, no, es un dato que creo que... Que está bien, es correcto. En realidad es irrelevante. Si es correcto o no. Es irrelevante. Creo que está bien calculado dentro de la metodología del INEC, pero no es relevante. No es relevante. Pero es un dato del mercado laboral importantísimo. 4,5% es, según el INEC, el nivel de desempleo en junio de este año. Ya, ¿y por qué es irrelevante? O sea, primero digamos, 4,5% suena poco. Sí, es poquísimo. Me parece que Alemania tiene un poco menos. Alemania y Suiza tienen menos, pero evidentemente Francia, España, Grecia, probablemente Italia tienen... No, más bien con seguridad. Todos los países que he nombrado tienen más desempleo que eso, que el Ecuador. Los Estados Unidos tienen más desempleo que eso. No mucho más, pero deben estar por ahí. Pero están bien los Estados Unidos, tienen un buen mercado laboral, digamos. O sea, 4,5%. Y encima, Sebastián, algo que es más interesante, si ves el dato de hace 3 años, el dato de... Estamos en 2017, 2014, justo cuando se derrumbaron los precios del petróleo. Justo unos 2 mesecitos antes, justo antes de la crisis, el desempleo era 4,7%. Ok, fantástico. Entonces, con crisis y todo, cayó el desempleo. Sí. No suena lógico. No suena lógico. No me pega. A ver, repitamos el tema, ¿no? El desempleo 4,5 al último dato disponible, 3 años antes, porque además hay que comparar junio con junio, etcétera, septiembre con septiembre. Ahorita estamos comparando junio con junio. Y lo que tenemos es que cae el desempleo de 4,7 a 4,5%. Y uno se rasca la cabeza, ¿no? Claro. Se rasca la cabeza pensando cómo con crisis de por medio logras reducir, pues logras que la economía exactamente absorba más trabajadores. Sí. Y no, lo triste es que ese no es el dato relevante en el mercado laboral. Ecuatoriano. Correcto. Sí, digamos que en el mercado laboral ecuatoriano. Sí. Porque para ser consistentes con la forma de cálculo de esta tasa de desempleo, ¿no es cierto? Correcto. A ver, pero veamos qué es lo que calcula esta tasa de desempleo. Esta tasa de desempleo calcula la gente que realmente no hace nada. O sea, literalmente no hace nada excepto buscar trabajo. ¿Ya? Una persona desempleada en el Ecuador es aquel que ¿no está trabajando? No está trabajando y que está activamente buscando trabajo, pero no está haciendo ninguna actividad adicional que le permita conseguir empleo. Ya. O sea, perdón, que le permita conseguir ingresos. Ya. O sea, no tiene ningún trabajo que le rinda ni un centavo porque está desempleado, está total y absolutamente desempleado. Pero la particularidad es que forma parte de la población económicamente activa porque está buscando activamente emplearse. Exactamente. Entonces, los desempleados en el Ecuador, como te decía, 4,5% a junio de 2017. De toda la población económicamente activa. Sí, es la gente que no tiene nada que hacer excepto buscar empleo. Exacto. ¿Ya? 4,5. 4,5. Y eran hace 3 años, en el 2014, antes de la crisis. En realidad la crisis, el desplome del precio del petróleo es de octubre de 2014. Antes de la crisis estaba en 4,7. Entonces, paraíso en que vivimos, en 3 años el desempleo ha caído. ¿O será que esa no es la manera de medir si estamos en el paraíso? Ya. Y creo que es evidente que vamos hacia la otra opción, ¿no? En esta discusión teológica económica sobre el paraíso. Sí, en realidad el dato de desempleo es irrelevante en nuestro país cuando se trata de analizar cómo está el mercado laboral. Porque el mercado laboral en el Ecuador y en muchos países subdesarrollados o en vías de desarrollo, como quieras llamarle, el mercado laboral en un país como el nuestro, que no tienen seguro de desempleo,
tiene en general poca gente que no hace nada excepto buscar empleo. Toda la gente que no tiene un empleo formal, un empleo adecuado, un buen empleo, aunque sea, se va a vender juguitos en la esquina, pero no se queda cruzado de brazos solamente enviando solicitudes de empleo. O visitando, ¿cómo se llama? Empleo.com o... Exacto. Pero igual, sí, exactamente. Sí, ya. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es que en el Ecuador lo que ha subido fuertemente es el empleo no adecuado. Que en cierta forma podríamos hacerlo con los informales, ¿no es cierto? En algún momento. Ahí están, entre otras cosas, los informales, pero en general está la gente que gana mal. Gana mal, trabaja menos horas de las que quisiera trabajar. Correcto. Entonces se ha subido... Trabaja en trabajos... Ha subido alrededor de 8 puntos. Casi 9 puntos ha subido el empleo no adecuado. Ha pasado de ser el 47% a ser más del 55% de la población económicamente activa. ¿Ya? Entonces tienes un montón de gente que ahora está en empleos no adecuados. Y pero están en empleos, o sea, tienen alguna Pero si actividad... no comen, pues. Exacto, tienen alguna actividad que algo les da de plata. O sea, por ejemplo, personas que venden jugos de naranja en las esquinas. Sí, claro, son un clásico caso. Empleos no adecuados. O las personas que te limpian el parabrisas en la esquina. Claro. O las personas que te venden esas bolsas de frutas en la esquina, que son trabajos absoluta y totalmente dignos. No estoy despreciando esos trabajos, pero son mal remunerados. Claro, el problema es que probablemente esta persona tiene capacidades y habilidades mucho mayores para vender. Está subutilizando su mandarinas potencial. en una malla de plástico, ¿no? Exactamente. Entonces, por eso es que entre los no adecuados están los subempleados. Como te digo, suben en un montón los subempleados y en la misma cantidad, perdón, no los subempleados, los empleos no adecuados, ¿no? Y en la misma cantidad caen los empleos adecuados. Entonces, el empleo adecuado, que era el 49%, que era más de la mitad de la fuerza, o sea, casi la mitad de la fuerza laboral, cae al 40%. Ya. El empleo adecuado. Y el que sube es el empleo no adecuado. Y sí, por ahí hay un poco de gente que se puede dar el lujo de no hacer nada. Sí, está De bien. no tener ninguna actividad económica que Excepto buscar empleo. Exactamente. Y eso será ese 4,5%. Exacto, del 4,5%. Pero Entonces, la parte grave aquí, Vicente, es que uno de cada dos personas en el país que está en edad de trabajar y quiere trabajar y está trabajando, básicamente, lo hace en empleos de mala calidad. sí, para ser remunerados. exactos, es un poquito más de la lo que mitad, tú dices, ¿no? es el 55%. Pero eso no está bien, pues. Pero si sumamos entre los no adecuados y los desempleados, estamos hablando de que el 60% de la población económicamente activa. Y eso es una subutilización. Esa gente podría hacer mucho más, podría generar mucho más para ellos mismos y para el país. O sea, y no lo están haciendo. Podemos decir que nos estamos farreando como país ese potencial del trabajo Sí, de claro, las personas. claro, evidentemente. Estamos desperdiciando el potencial de la gente que podría hacer mucho más, generar más, ganar más ellos y hacer que el país gane más. En general, o sea, el país produciría más, pero no estamos haciéndolo. Casi 6 de cada 10 ecuatorianos están en un empleo no adecuado. Por lo tanto, el dato del desempleo, si bien yo te confieso, yo creo que está bien calculado dentro de la metodología del INEC, No importa. pero es un dato irrelevante el dato del Pero desempleo, aquí, el relevante el aquí no te voy a adecuado. hacer una pregunta tácita, obviamente. No necesitas contestarla. Recuerdo que cuando el tuitero de Bélgica estaba aquí, Ya. siempre comparaba ese dato con el promedio de la región, ¿no es cierto? Claro, pero él usaba el 4,5%, pero es un dato irrelevante. Correcto. ¿No? Pero el problema es que, un poco a propósito de la música que vamos a poner en el programa, el presidente actual sigue usando exactamente el mismo dato. Las autoridades económicas siguen usando exactamente el mismo dato. Pero eso no implica que sea el dato adecuado, sobre todo el dato que te refleje la realidad del mercado laboral en el país. Sí. Y con eso, amigos, les decimos que volvemos en un instante para el siguiente segmento del programa, pero no se olvide, Pro Banco. Grupo Promérica. Volvemos, amigos. Sebastián Oleas y Vicente Albornoz les decimos buenos días a este segundo segmento del programa, clarito está, en el cual hablamos de economía, pero esta vez les recibimos en este segmento con algo extraordinario. Economía con sabor. O economía con sabor, exactamente. Con sabor a merengue, a Con sabor merengue a alegre merengue. de Wilfrido Vargas. Y claro, esta canción se llama Soy un hombre divertido y básicamente nos gusta el coro cuando la banda invita al público a participar. Y dice, seguimos. ¿Seguimos? Sí. ¿Paramos? No. Ok. Pero básicamente es lo que estamos haciendo todavía. ¿En qué Seguimos. sentido? ¿En qué sentido, Sebastián? Porque ese es el tema de la semana. Claro, El tema de la semana es seguimos sí, paramos no. Exactamente. Hace un par de semanas el presidente de la República salió en una rueda de prensa, o sea, en una cadena nacional, anunciando sus medidas económicas. Ya. Y bueno, básicamente no dijo mucho, la verdad.
Ya. No dijo mucho, la verdad. Ok. Y al día siguiente salió ¿qué es? El grupo económico. Ya. Estaba Rubén Flores, estaba el señor Orlando del SRI, Ya. estaba el superministro de Finanzas, Carlos de la Torre, Ya. y tampoco dijeron mucho, la verdad. Ya, ok. O sea, Entonces, básicamente, tu teoría es, seguimos en las mismas. seguimos en las mismas. Y hay que notar también, no sé si te enteraste, colocamos 2.5 mil millones de dólares en el mercado internacional en bonos. Se colocaron 2.000, la semana pasada se colocaron 2.500 millones de dólares más en bonos, con lo cual la colocación en bonos, solo en bonos, que es una forma de deuda, ¿no? No es la única. La colocación en bonos solo durante este gobierno ha sido de 4.500 millones de dólares. O sea, más o menos lleva casi 6 meses en el poder, casi, Claro. y se ha endeudado del orden de casi 1.000 millones de dólares mensuales. Sí, quizás una gotita menos, pero básicamente está cercano a los 6.000 millones en 6 meses. Por eso, seguimos. Les llevaría a un promedio mensual de endeudamiento adicional. Ujú. O sea, de más De deuda más deuda, neta, de deuda nueva de 1.000 millones de dólares al mes. al mes. Por eso, seguimos, Sí. paramos. No, parece que no básicamente, paramos no paramos, en el endeudamiento. claro. Y claro, vamos a conversar un poco sobre las medidas. Hoy vamos a hablar Sí, sobre o sea, porque al final del día ni siquiera las fueron medidas y el medidas. endeudamiento. Claro, ni siquiera fueron medidas, fueron anuncios nomás. O sea, Ok, estamos de fue un acuerdo. anuncio, fue un anuncio. Y resumamos un poco lo que salió diciendo el presidente. Básicamente podríamos dividir esta historia en recaudatorias de incentivos, medidas recaudatorias de incentivos. Ok, Las recaudatorias básicamente es un anuncio de que el impuesto a la renta para las empresas medianas y grandes va a subir de 22 al 25%. ya. Sí. Por cierto, eso fue el valor hasta por 2010. ahí, por el año 2002, por ahí. Sí. Sí, Entonces regresa eso. Y esto pensamos que nunca iba a ocurrir, pero ya ocurrió. Y obviamente es para un grupo en particular, para aquellos que ganan más de $3,000 mensuales. ya. Su 13ª remuneración va a entrar en el cálculo del impuesto a la renta. Ok. ¿Sí? Ujú. Y esto es interesante porque algo que pensamos que no se podía tocar ya se toca y nada impide que más adelante ya no sea 3,000, sino que quizás sea 2,500 y después sea 2,000 y así sucesivamente. Eliminamos las salvaguardias, Eso fue hace un par de meses. pero volvemos en gloria y majestad con más aranceles. Correcto. Esa es una medida que yo voy a un poco defender las otras medidas. Qué bueno, qué bien por ti. Es decir, este programa vamos a tener un par de diferencias de opinión Ok. con Sebastián, pero en el fondo creo que puedo explicar, no estoy diciendo que esté de acuerdo, pero puedo explicar la mayoría de medidas, Ya. pero esta de los aranceles sí No se la va entiendes. más allá de mi limitada capacidad de Te entendimiento. puedo dar el argumento que dio el presidente. Ya, Queremos proteger a la industria nacional. ya. Y Ok. aparte de eso piensan aplicarle una tasa al servicio aduanero de 10%, de 10 centavos por unidad. Por unidad importada. Claro, y creo que no está tampoco tan claro, porque parece que el ministro Campana tampoco lo tenía claro, no sabe si son 10, si son 22, porque igual parece que hay un reglamento para esto, que tiene que ser equivalente a los ingresos aduaneros. Ya. O sea, quizás somos nosotros los limitados y no entendemos las cosas. Evidentemente. Ese es el eso problema, Esa es la ¿cierto? realidad, o sea, tú y yo somos Exactamente. los limitaditos. Los limitaditos. Entonces, estas son del tipo recaudatorio. Y después está la parte de Perdón, incentivos. volvamos a sistematizar la parte recaudatoria. Sí, 22 a 25% para empresas y medianas grandes. O sea, se sube el impuesto a la renta para O las sea, 3 empresas. puntos porcentuales adicionales para el impuesto a la renta para las empresas medianas y grandes. Ya. Sobre sus ganancias, sus Correcto. utilidades. Vamos a empezar a tributar sobre la 13ª remuneración. Correcto. ¿Sí? Para aquellos ingresos que son superiores a $3,000. Van a llevar los aranceles al tope de lo que permite la OMC en ciertos rubros de importación. Ya. Y Esas hay son- una tasa de servicio por control. sí, no, aduanero. no, pues son básicamente 4 medidas las que suben impuestos. Sí, revisando la prensa, me gustó, hay una infografía del Telégrafo. Estiman que la total de recaudación llegará a 1.600 millones. Pero la abrumadora mayoría de esa recaudación debe ser arancel. 56.25% son Sí. tasas por servicio de control aduanero y aranceles mixtos. Correcto. O sea, 2/3 partes, casi 2/3 partes. Es en impuesto a las importaciones. No tanto, pero casi poco menos de 2/3 partes son Impuesto a las importaciones, ¿no? importaciones. Ya. Y el resto es un poquito el impuesto a la renta. El impuesto a la renta, y hay una ahí que un me poquito gustó el que es, 13º. piensan ahorrarse 500 millones por una optimización de gasto público. Ya.
Dice Y eso básicamente lo ponen medidas y como- acciones administrativas de optimización Y de la eso lo suman a recaudación, los- combate eso- al contrabando. Ah, no, sí, Y eso le suman para hacer los 1.600 Claro. millones. O sea, son 1.100 de recaudación adicional y 500 de ahorro. exacto. Y suman recaudaciones más ahorros. Ujú. ¿Seguro? Sí. Ya. Ok. Ya. Y por impuestos de ingresos tributarios calculan un 12,5%. Ya. Sí. Entonces, básicamente ahí el aumento fuerte de impuestos es aranceles. Correcto. Y ahora vamos con los Que incentivos. insisto, es el tema que yo personalmente no logro entenderle. Incluso siendo bien pensado, puedo encontrar justificativos para las otras medidas, Ya, muy bien. pero no para la de los aranceles, y ya te la voy a argumentar. Perfecto. Ahora vamos con el tema incentivos. ¿De acuerdo? Hubo un anuncio de eliminación del anticipo del impuesto a la renta para empresas con ventas de hasta 300,000, Ya. que son pequeñas, medianas y micro. Ujú. Exoneración de impuesto a la renta para microempresas sobre los primeros $11,000 de utilidades. Sí. Ya. Devolución progresiva, esto está entre comillas, del anticipo del impuesto mínimo al anticipo del impuesto a la renta para aquellas empresas con ventas mayores a 300,000. Se planea que esto ocurra progresivamente un 50% en el 2018, pero siempre y cuando demuestren que están generando empleo, que están demandando trabajadores. ¿Y para las que venden menos de 300.000 es medio automático? Sí. Ya. Bueno, de estas tienen eliminación del anticipo, ¿no? De Correcto. plano. Es automático. Es automático. ¿Sí? Y finalmente tiene una eliminación de impuesto a las tierras rurales. Ya. Eso es en el grueso el anuncio. Claro, y el anuncio no incluye el tema de las famosas... Ujú. Los impuestos, el impuesto a la plusvalía, porque eso está en la consulta. Eso estarán popular. con la consulta, sí. Y finalmente hay unos incentivos para fortalecer la dolarización que él llamó. Repatriación de capitales, siempre y cuando sean productivos, exoneración del impuesto a la renta hasta por 5 años, y devolución de impuestos a exportadores, pero con ganchos, siempre y cuando mantengan el empleo y generen el empleo. Ok, Sí. entonces hemos hecho una rápida revisión de lo que contiene la consulta, las reformas, pero es una cosa bien, en vez de usar una palabra para sonar inteligente, Dale. somera. Sí, es una claro. revisión muy somera, Totalmente, es que porque hay que llegar a los detalles. y detalles no hay. No hay detalles. No hay Pero detalles. el hecho, Sebastián, es que seguimos, Sí, paramos, no. y con eso paramos por un momento y nos vamos a una pausa. A la pausa, ya volvemos. Volvemos, amigos, estamos en Clarito Está, Sebastián Oleas y Vicente Albornoz, y les decimos nuevamente, seguimos, Sí. paramos. Obviamente, Y eso, Wilfrido Vargas lo hace con más alegría que pongamos un momento a Wilfrido Vargas en la canción, un hombre divertido en la parte específica que lo grabó para nuestro programa de hoy. nosotros. Exactamente. Seguimos, sí, Sí, paramos, no, no. Wilfrido Vargas. Seguimos, seguimos, paramos, paramos, Sí, ese era Wilfrido Vargas en Seguimos, sí, no, perdón, en un hombre divertido. Un hombre divertido. La parte de seguimos, sí, paramos, no. Y esperamos que esta mañana para ustedes sea más luminosa gracias a la música de Wilfrido de Vargas. Clarito Está, que pone hoy día Clarito Está a Wilfrido Vargas. Seguimos, sí, paramos, no. Soy un porque hombre eso- divertido. Porque eso, bueno, sí es divertido el hombre, ¿ah? Sí, sí es divertido. Sí es divertido. Sí, es divertido. Fíjate que se mandó un muy buen chiste la semana pasada en el Perú. Dale. Dijo algo así como, porque en el Perú tienen, me parece que 2 expresidentes presos. ¿Toledo? ¿Y Fujimori? Claro. Ah, no, Dan Tumala está detenido con su esposa. Pero Toledo está perseguido. Está perseguido. Sí. Bueno, pues tienen 2 expresidentes presos en el Perú. Sí, se mandó un buen chiste. Y Moreno. el hombre divertido de Moreno dijo algo así como, en el Ecuador no tenemos expresidentes presos, pero no perdemos la esperanza. Eso dijo. Literal. Literal. Muy bien. No sé si es exactamente literal, pero es un hombre divertido, no hay nada que Sí. hacer. Pero con un hombre divertido seguimos, No, sí. sí, y no estamos parando. Y ya vamos al punto central del seguimos, sí, paramos. No, pero volvamos un poco a las medidas anunciadas. Entonces, las habíamos separado en 2. Recaudatorias, incremento del impuesto a la renta de 22 a 25% para las empresas medianas y grandes. Tributo sobre sobre la décima tercera remuneración. Décima remuneración, sí, muy claro, bien. Voy a decirlo Ya. nuevamente muy rápido. Tributo sobre décima tercera remuneración para ingresos superiores a $3,000. Restricciones aplican. No, mentira. Aranceles al tope, lo que permite la OMC. En algunos productos. En algunos tasas de servicio control aduanero, eso es básicamente medidas recaudatorias.
Y después están incentivos, se reduce el INCIPO, o se elimina el ANCIPO, el impuesto a la renta para empresas con ventas menores de hasta 300.000, exoneración para microempresas hasta 11.000 de utilidades, devolución progresiva del anticipo, el impuesto a la renta para empresas mayores de a 300.000, 50% el próximo año, siempre y cuando conserven el empleo o generen empleo, eliminación del impuesto a las tierras rurales. A ver, pero déjame ser un poco crítico Dale. con el término, en términos generales. Estos son anuncios, ¿no? A ver, uno puede opinar en términos generales sobre los anuncios, pero en la práctica lo que necesitamos para dar una opinión medianamente sustentada es el texto. No, el texto específico. Un ¿no? proyecto de ley necesitas. O sea, quiero ver qué es lo que, cómo Claro. proponen que se vea el texto de la ley en Exacto. cada una de las cosas para decir, oye, me gusta, no me gusta, etcétera, etcétera. Y hasta ahora no hemos visto hemos eso, visto. ¿no? Ujú. Entonces, por eso, es un anuncio, digamos. Es un anuncio y nada es un más. anuncio que de un lo que anuncio. piensa. Sí. Y luego Ahora, después, primero llegará la ley y después habrá un reglamento ajustado a esto, ¿no es cierto? Entonces hay que ver de cómo aquí a dónde llegan. cómo falta termina. largo. Claro, cómo termina. Ahora, ¿cómo debemos entender estos anuncios? ¿Puedo decirte algo? Adelante. Este anuncio es el resultado del proceso de diálogo impulsado por la Presidencia de la República. Y tú les puedes preguntar a los que participaron en el diálogo. Ya. Y ninguno de los que estaban sentados en esa mesa parece que obtuvo nada de lo que propuso. Pero a ver, pero tratemos de entender, y te voy a soltar más bien una hipótesis, ¿no? Dale. ¿Qué es lo que está haciendo el gobierno de Moreno en este momento? ¿Cuáles son las prioridades del gobierno de Lenín Moreno en este momento? Yo creo que tiene unos apuros políticos, ¿no? Yo creo que, como tú bien dices, ¿no? Este momento está dando la batalla política. Claro, tiene unos apuros políticos. Entonces, cuando tienes una batalla política frente a ti, que además una batalla política que se va a resolver en una consulta popular. Entonces, Que cuando... además tiene riesgo de perder, ¿no es cierto? Claro, Puede pasar, ¿no? como Como todo cualquier votación. lead, como toda Como lead electoral. lead electoral Muy bien. puede triunfar o ser derrotado. Entonces, creo que hay que entender estos anuncios dentro del marco de parte de una campaña electoral. Claro, y voy a profundizar en lo que estás haciendo. Creo que al final del día, el anuncio fue nada al final del día, pero anunció algo. Anunció algo Exacto. y Entonces- la mayor parte de las medidas pueden sonar bien. Y no creo que tengan efectos enormes ni para lo bueno ni para lo malo. La mayor parte de las medidas, Ya. de eso excepciono, como te dije al comienzo, el tema de los aranceles, que me cuesta entenderlo y simplemente Perfecto. no lo entiendo. Además, solamente para calcular los tiempos, la entrada en vigencia de estas leyes es para el 2018 Claro, y todavía no hay un proyecto de ley. No lo hemos visto al menos nosotros. claro. Se va a llevar, en el mejor de los casos, 30 días en aprobarse en la Asamblea. Y tiene que estar aprobado hasta el 31 de diciembre. Claro, y después tiene que pasar al algunas- registro oficial. Entonces, Bueno, como que los tiempos excepto son los extraños. aranceles, ¿no? Excepto los aranceles. Los Eso entran aranceles de sí, una. sí pueden ser inmediatos. Porque eso entran por parte del, ¿cómo se llama? Del Comité de Comercio Exterior, ¿no es cierto? El COMEX, ¿no? Exacto. Entonces, exceptuemos el tema de los aranceles y ¿Qué quieres puede, volver? y uno puede decir, alguna lógica puede haber Dale, en explícame. en que suenen bien estas cosas. ¿no? Ilumíname, por favor. Puede, si tú los ves a estos no como medidas para reactivar la economía, ¿Por qué no son? sino medidas para ganar popularidad en una consulta Totalmente. popular, no son tan descabelladas. O sea, a ver, ¿a quién le ponen los impuestos? A los ricos. Pero le ponen un impuesto que es básicamente a las empresas, le está subiendo de 22 a 25. 5%, sí. Ya, ok, no, pero eso no te va a quebrar las empresas y además igual Estás como estamos sonando en como de la recesión. torre. ¿Qué es un 3% más para las empresas? Bien, ¿ah? Pero Estás además asesorándole. estamos en recesión y Claro. muchas de las empresas que podrían tributar no tienen utilidades importantes, entonces O sea, tú eso- dices que eventualmente no va a tener mucho efecto esto. no digamos, va a o sea. recaudar mucho esto. No va a tener un efecto importante en épocas de... O sea, de tiene un recesión. efecto político, pero un efecto sobre las empresas no mucho. Sí, y de ahí las reducciones de impuestos son un montón de regalitos, porque en el árbol de Navidad hay algo para cada Para uno. cada uno. Entonces, la empresa chiquita, la empresa grande, pero claro, siempre acondicionado a que creen empleo, Sí. a que hagan aquello, a que hagan esto. Entonces, ahí uno dice, ok, esto como que no hace un gran daño económico ni un gran beneficio económico, exceptuando los aranceles, insisto, pero probablemente le permitan que le vaya mejor en las elecciones. Ya, o sea, básicamente esto fue una medida electorera. Totalmente una medida electoral o electorera, como quieras llamarle, pero es eso, ¿no? No es una No, esto no va a reactivar la economía. No. Excepto los aranceles, que probablemente eso no produzca el Pero los efecto aranceles, contrario. eso sí, para ser sincero, me cuesta muchísimo entender la lógica de por qué lo puso. Y te voy a soltar una hipótesis. Dale. Yo creo que los asesores del presidente o el presidente vieron un dato exótico, un dato que ha tenido un comportamiento raro, ¿no? ¿Qué es?
que es básicamente la balanza comercial de los últimos meses. Fíjate que la balanza comercial venía siendo bastante positiva en los últimos 2 años. Ya. O sea, básicamente desde el 2016 en adelante había sido bastante positiva. O sea, básicamente es decir con esto que estamos exportando más de lo que importamos. Sí, A eso te refieres. durante todo el 2016, bueno, un par de meses no fue positiva, pero hubo meses muy positivos, con balanzas comerciales muy positivas por 2 razones. Porque el precio del petróleo ha mejorado un poquito y porque estábamos importando poco. Entonces teníamos más exportaciones, menos importaciones. ¿Y eso por qué es importante o por qué es bueno? Porque básicamente tienes más dólares que están entrando al país. Pero creo que la gente del gobierno se asustó con el dato de la balanza comercial de agosto, de julio y agosto. En donde hay Menos 175 en junio y menos 303 millones de dólares de déficit comercial. O sea, salieron dólares del país en esos 2 meses por la balanza comercial. Entonces creo que se asustaron, creo que medio entraron en pánico o algo así. Y ya voy a criticarles un poco porque no creo que deberían haber entrado en pánico por ese tema. Entonces, este tema de los aranceles, honestamente, no encuentro una explicación. Y los otros sí, encuentro una explicación. Pero seguimos haciendo más de lo mismo. Ahorita el gobierno tienes que entenderle que está O sea, sí, priorizando la pelea entiendo, política. yo entiendo, pero en el interim, el tiempo económico sigue corriendo. No estamos enfrentando los problemas reales de la economía. Cuidado, no estoy diciendo que estoy de acuerdo con las medidas. Estoy tratando de entender el cómo pueden pensar las personas que propusieron estas medidas. Creo que se asustaron y entraron en pánico por la fuertísima balanza comercial negativa de agosto. Dato que yo creo que va a ser pasajero. El rato en que el gasto público se contraiga como ya se está contrayendo, Va a volver a caer las importaciones. van a caer las importaciones y no hay nada que hacer. Pero bueno, se asustaron en eso y pusieron esa medida. Y vamos ya a analizar el final del seguimos sí, paramos no, que es... Los aranceles, ¿no es cierto o no? bueno, que es no, que es también es el endeudamiento, que sigue y no Sí, para. Y seguimos. eso vamos después de una corta pausa, pero no se olvide. Pues banco. Grupo Promérica. Amigos, volvemos Sebastián Oleas y Vicente Albornoz en este programa divertido, con un hombre divertido que nos pone unas políticas divertidas y que nos dice paramos sí... ¿Cómo es? Paramos no, seguimos sí. Pero como somos gente agradecida nosotros, en Clarito está, vamos a aprovechar esto para... Vamos a agradecer a toda la gente que ha tenido la gentileza de escribirnos a nuestro Twitter, que es @claritoestá, que nos ve en la página de Facebook, Clarito Está, programa de radio, y que está visitando nuestra página web, que tiene el creativo nombre de www.claritoestá.com. En un arranque de creatividad. Infinita. Sí, claro. Si te lo digo en 2 palabras, infinita. Claro. Somos limitados, pero muy creativos. Exactamente. Entonces, nuestra página de web, claritoestá.com, visítennos, ahí tienen todos nuestros programas, pueden ver la costumbre, la buena costumbre que tiene este servidor de ponerse siempre camisas grises o celestes, y la mala costumbre de Sebastián de ponerse camisas de cuadros. Pero esta vez, manga corta, porque hace calor. Sí. Entonces, amigos, muchas gracias por contactarnos en el Twitter. Sabemos que les gustó mucho nuestro programa anterior con María José Rodríguez, la experta boliviana en temas de comunicación. Nos dijeron que les gustaba que traigamos una lingüista. No es lingüista, es experta en comunicación, pero bueno, también habla de cómo manejar el idioma y cómo manejar la lengua al comunicarse con otras personas Es y experta en asesora a duro y empresas, suave. ¿no? Sí. Duro y blanco. Sí, y nos Soft y dijeron, hard. les pareció interesante a nuestros oyentes este tema del soft y el hard, así que gracias a Aider Coral, a Luis Albán, que entre críticas también nos echan alguna flor, Muchas a gracias. Fernanda Vivanco, que les pareció muy interesante nuestro programa. Gracias por visitarnos y sigan visitándonos en www.claritoestá.com y básicamente desde el mediodía de hoy, a más tardar, debería estar ya este programa subido ahí con video y con audio y con todo. Para que vean las camisas. Para que vean las camisas. Pero Sebastián, volvamos al tema tuyo. Volvamos Sí, a estábamos hablando seguimos de- sí, paramos no. Sim. Y seguimos. Seguimos sin. Seguimos sim, exacto. Ya. Seguimos sí. usted. La semana pasada, 2.500 millones más en bonos. Es un montón. Es un montón de plata. Es un montón de plata. Un montón como de dices, o sea, no es un montón, es un montón. Así, pero con acento, Así. con énfasis. Es Una un cantidad- montonazo. Así podría ser. Eso ya No no sé es si es que correcto. eso no sé si es una medida. Pero suena a mucho. Sí, Suena sí. mucho. No sé si es una medida oficial del Sistema Internacional de Medidas, el decir un montonazo. El montonazo, pero es bastante, ¿no? exacto. Sí, sí, sí. Eh, En palabras de nuestra generación dirían la bola. la bola. Y en palabras de la pero- generación actual diría full bastante. Full dirían, ¿no? bastante.
Full bastante, Es claro. full bastante endeudamiento, la bola de endeudamiento, Sí. un montonazo de endeudamiento, Sí. 2.500 millones de dólares adicionales de endeudamiento después de que en junio tuvimos 2.000 millones. Sí, entraba Moreno Y Saraz. y Saraz. Sí. Y otra vez Saraz. Y otra vez. Y después también el FLARC o la CAF nos puso plata, como 600 millones de dólares. Ujú. Hubo un swap de oro adicional. Sí, también. Sí, y el Banco Central sigue con el mal hábito de prestarle plata al gobierno. No en cantidades Pero significativas, pero no Sí. ha cambiado. O sea, el mal hábito. no ha perdido su hábito. Seguimos, sí. Paramos, no. Entonces, la sensación que uno tiene ahí es, esta gente está priorizando demasiado la parte política. Y el corto plazo. Sí, el sobrevivir La coyuntura, políticamente. la coyuntura este El rato. sobrevivir políticamente. Y de alguna manera llegar con la economía funcionando y moviéndose hasta la consulta popular, ganar la consulta popular. Pero claro, la pregunta ahí es, ¿qué van a hacer después? ¿Qué van a hacer y qué vamos a hacer en el país Sí, después? o sea, sí, inevitable. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué va a pasar después del O sea, a mí, rato por que- ejemplo, me preocupa este argumento después de que colocaron los 2.500 millones alrededor del 8,7%. ¿Ya? Que tengas autoridades económicas del país que digan, claro, esto demuestra el gran interés y confianza que existe en este país. ¿Cómo no va a haber un interés y confianza? No es interés y confianza, es interés Interés en nomás. una tasa de Y un interés interés altísima. gigantesca, claro. Es interés en el interés alto. Exacto. Mira, qué frase ¿Qué tan, frase? tan convincente. Están interesados en el interés. Están interesados en el interés del 9% casi. Exactamente. Eso es lo que les Claro, interesa a en los un inversionistas. mundo en el cual- no es un tema de que estén confiando, No. sino que en esta ecuación Más de bien- riesgo-retorno. Más bien refleja la desconfianza en Exacto. lo alto que está la tasa de interés. Exactamente. Sí. Si confiaran en el país, los inversionistas, probablemente podríamos conseguir financiamiento mucho más barato. Muy posiblemente. Pero no lo logramos. No, el 8% refleja, ¿cuánto es? 8,7. El, Casi el 9%. 9% refleja la desconfianza. Exacto. Que por cierto, era peor hace 6 meses. Pero tampoco es que era mucho peor. No, ese es el punto, pero al menos... O sea, a mí me huele que esto de la mesa servida es como que a esta mesa servida, que no nunca estuvo servida, le siguen poniendo patas extrañas, ¿no? O le van sacando patas. Claro. O sea, seguimos con el tema de la mesa servida. Seguimos, sí. Seguimos, sí, claro. Y como que se está sirviendo otra mesa el mismo Lenin Moreno más adelante. Interesante. La teoría de la nueva mesa servida. De la nueva mesa servida. Es una interesante O sea, teoría. le pusieron una mesa a Moreno y él como que le está ampliando esta mesa. Es como esas vistas mesas que había en la casa de unos y que se podía extender y ponías una extensión en la mitad para cuando había más invitados alrededor. Sí. Es un poco esto. La teoría de la nueva mesa servida. Exacto. Muy interesante teoría. Sí. Porque en realidad a eso nos suena esto de seguimos endeudándonos, Seguimos sí, con el paramos mismo- el endeudamiento, Exacto. no, cambiamos a fondo las cosas en el país, no, No. mantenemos más o menos que la cosa siga funcionando, Sí. Ponemos aranceles de vuelta. Sí. sí, exactamente. Proponemos productividad. No. Amigos, ha sido un gusto estar con ustedes y les dejamos nuevamente Con un corto pedacito de Wilfrido Wilfrido Vargas, Vargas. un hombre divertido. Ha sido un gusto, hasta la próxima. Hasta la próxima. Muchas gracias. Yo no sé lo que es tristeza, yo no sé lo que es llorar. Y cuando llego a una fiesta, yo me pongo a parrandear. Soy un